Dicen que toda rebelión nace de un grito, pero eso es mentira. La mayoría de las rebeliones empiezan en silencio, en lo más profundo de la mente humana, donde la frustración se mezcla con la esperanza y poco a poco se transforma en algo mucho más oscuro. Has visto este patrón antes, aunque quizá no lo reconociste. Una persona indignada, un grupo que se siente ignorado, una chispa que parece justa, noble, necesaria. Y sin embargo, si observas con atención, siempre hay un momento, un instante casi imperceptible, en el que la rebeldía deja de ser un acto de valentía y se convierte en un arma peligrosa que nadie puede controlar. Déjame preguntarte algo. ¿Y si te dijera que muchas rebeliones no surgen del deseo de libertad, sino de manos invisibles que saben exactamente cómo manipular el descontento humano? Si quieres entender el lado más oscuro de la oposición, de la protesta y del desafío al poder, si quieres aprender a reconocer cuándo una rebelión es auténtica y cuándo es una ilusión cuidadosamente fabricada, entonces quédate conmigo hasta el final. Este video podría cambiar para siempre la forma en la que interpretas la discordia que te rodea. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y activar la campana. Aquí no hablamos de lo que todos repiten. Hablamos de lo que nadie se atreve a mirar. Y lo que vas a escuchar hoy no es apto para quienes prefieren dormir tranquilos. Respira profundo, porque ahora vamos a entrar en un territorio donde pocas personas se atreven a mirar. La psicología oscura de la disidencia y el verdadero rostro de la rebelión. Sección 1. La sirena del descontento. La historia siempre nos ha enseñado la misma lección, aunque casi nadie quiere reconocerla. Las rebeliones no suelen comenzar con violencia. No nacen entre llamas, ni estallan con discursos heroicos. Las rebeliones, las verdaderas, empiezan con una sensación. Esa sensación incómoda de que algo no encaja. Ese murmullo silencioso en el corazón de las personas que sienten que no han sido escuchadas. Ese pequeño temblor de descontento que, si no se atiende, se convierte en terremoto. Imagina esto. Un país aparentemente estable. Gobernantes que presumen de orden y unidad. Medios que repiten la misma narrativa una y otra vez. Y debajo de todo, una población que empieza a cansarse. Poco a poco, sin gritar, sin levantar pancartas, simplemente desconectándose emocionalmente del sistema. Esa desconexión es la verdadera chispa de toda rebelión. Y nunca es accidental. Porque la psicología humana tiene un mecanismo profundamente inquietante. Cuando una persona siente que su voz no importa, comienza a buscar refugio en aquello que sí le devuelve una sensación de identidad, aunque sea la rabia, el resentimiento o la idea de destrucción total. ¿Y si te dijera que no solo los individuos sienten esto, sino que muchas veces alguien mueve los hilos para amplificar esa sensación? Aquí está la parte que casi nadie quiere escuchar. La mayoría de las revueltas que admiramos en la historia, sí, también esas que te enseñaron como nobles, estuvieron llenas de intenciones ocultas. Personas que explotaron la frustración del pueblo para perseguir sus propios intereses. Porque donde hay descontento, hay vulnerabilidad. Y donde hay vulnerabilidad, nace la manipulación. La primera capa del misterio se levanta. La rebelión no surge de la nada. Surge de una emoción colectiva dirigida, a veces incluso cultivada, por quienes entienden que el caos es una oportunidad. Y esto nos conduce a una pregunta mucho más peligrosa. Si alguien puede encender una rebelión manipulando emociones, ¿quiénes son realmente los provocadores que se esconden detrás del descontento? Para eso, debemos adentrarnos en el corazón oscuro de la disidencia. El provocador. El arquitecto. El manipulador del caos. Sección 2. La psicología del provocador. Toda rebelión tiene una figura central. A veces visible, a veces en las sombras, pero siempre presente. Es el provocador. El arquitecto emocional. La mente que entiende que la indignación humana es maleable y que un grupo frustrado es el material perfecto para moldear poder. Pero, ¿cómo identificar a estas figuras?
¿Cómo reconocer a quienes encienden llamas mientras aparentan llevar una antorcha de justicia? El provocador comparte rasgos psicológicos inquietantes. Primero, su carisma no es casual. Es calculado. No inspira por bondad, sino por diseño. Observa, escucha, detecta puntos débiles y luego les da voz justo cuando la masa está lista para explotar. Su objetivo no es representarlos, sino activarlos. Segundo, domina el arte de la narrativa emocional. Sabe que las personas no se mueven por datos, sino por historias que tocan heridas profundas. Historias que alimentan la sensación de nosotros contra ellos. Y si no existen esas historias, él las crea. Tercero, el provocador entiende algo perturbador. La radicalización es más efectiva cuando las personas creen que han llegado a esa conclusión por sí mismas. Así que nunca se muestra mandando, se muestra sugiriendo, deslizándose entre ideas, dejando caer pequeñas semillas de discordia, sabiendo que la psicología humana se encargará del resto. A esto se suma un arma imparable de la era moderna: los algoritmos. Las plataformas digitales amplifican emociones extremas, refuerzan creencias repetidas y convierten una queja aislada en un movimiento. Los provocadores lo saben. Por eso no necesitan grandes discursos. Solo necesitan alimentar impulsos y dejar que la maquinaria emocional haga su trabajo. Pero aquí viene lo más inquietante. Muchos provocadores no empiezan con intenciones maliciosas. Algunos creen, honestamente, que están defendiendo una causa justa, hasta que descubren que la rabia colectiva les otorga algo más adictivo que la justicia: poder. Y ahí es cuando todo se tuerce. Entender esto es clave. La mayoría de las rebeliones no son corrompidas desde afuera, sino por las mismas personas que las encendieron, cuando la emoción del liderazgo se transforma en necesidad de control. Esta es la grieta por la que se cuela la oscuridad. Porque cuando los ideales empiezan a corromperse, la rebelión entera se desplaza hacia un lugar del que ya no hay retorno. Y ese descenso es lo que vamos a desentrañar ahora. Sección 3. Cuando los ideales se corrompen. La caída hacia la oscuridad. Toda rebelión empieza con un ideal, una causa justa, una promesa de cambio. Pero la historia y la psicología humana nos revelan una verdad que preferimos ignorar. Los ideales pueden corromperse, las causas pueden distorsionarse, y los movimientos pueden transformarse en monstruos que devoran a quienes los crearon. Al principio, la masa se moviliza con esperanza. La gente se organiza, exige, protesta, convencida de que está luchando contra un enemigo externo. Pero, sin darse cuenta, empiezan a caer en trampas psicológicas que vuelven la rebeldía vulnerable a la manipulación. El primer mecanismo es el más peligroso: la identidad colectiva. Cuando una persona dice «nosotros», abandona «yo». Sus decisiones dejan de ser individuales y pasan a ser dictadas por la emoción del grupo. Esto puede unir, sí, pero también puede cegar. El segundo mecanismo es la polarización moral. Todo se divide en dos bandos: los buenos y los malos, los iluminados y los ignorantes, los despiertos y los dormidos. En esa estructura ya no hay matices, ya no hay diálogo, solo hay lucha. Y el tercero es el más oscuro: la justificación del daño. Cuando el movimiento empieza a creer que cualquier acción, incluso la más destructiva, es válida por el bien de la causa. Este es el punto exacto en el que el ideal se corrompe. El punto donde una protesta pacífica puede volverse violenta. Donde la rebeldía que buscaba justicia termina sembrando miedo. Donde el discurso del cambio se transforma en una herramienta de dominio. En este momento, muchos provocadores cambian. Lo que comenzó como un acto de resistencia se convierte en un ejercicio de poder. El líder ya no quiere justicia, quiere obediencia. Y aquí viene la verdad más inquietante de todas. En la mayoría de los movimientos, el enemigo real no está afuera. Está dentro del movimiento, dentro de la mente de quienes lo lideran y dentro de quienes lo siguen ciegamente.
Entender esto te permite ver algo que pocos reconocen. La caída hacia la oscuridad no ocurre de golpe. Es una deriva lenta, silenciosa. Una transformación gradual donde la rabia reemplaza la razón y la causa original desaparece bajo capas de violencia y resentimiento. Y cuando la rebelión pierde su norte moral, cuando se vuelve ingobernable, cuando se separa de la realidad, lo que sigue es inevitable. El costo, las consecuencias, la destrucción que nadie vio venir. Y eso nos lleva directamente al siguiente capítulo. Sección 4. El coste invisible. Las consecuencias silenciosas de la rebelión. Cuando pensamos en rebeliones, imaginamos el estallido, los gritos, las calles llenas, los enfrentamientos, el momento de máxima tensión. Pero lo más devastador nunca ocurre durante la tormenta. Ocurre después, cuando el ruido cesa y quedan atrás los escombros psicológicos que nadie quiere analizar. Porque incluso cuando una rebelión empieza con razones legítimas, cuando se corrompe y deriva hacia el caos, el precio que deja es mucho más alto de lo que se muestra en titulares. El primer coste es emocional. Las personas que participaron, cegadas por el fervor del grupo, despiertan tiempo después con una mezcla corrosiva de culpa, confusión y vacío. Muchos se preguntan, ¿qué hicimos? ¿En qué nos convertimos? Pero ya es tarde. La identidad que abrazaron durante la revuelta se desmorona, dejándolos psicológicamente vulnerables, sin rumbo, sin estructura. El segundo coste es social. Las comunidades que antes convivían en relativa armonía quedan divididas por líneas invisibles. Los que apoyaron, los que se opusieron, los que callaron. Todo lo que antes era gris ahora se ve en blanco y negro. Relaciones rotas, familias fracturadas, amistades irreparables. La herida no se cierra con el final de la protesta. Continúa supurando durante años. El tercer coste es cognitivo. Una rebelión que se corrompe deja tras de sí una peligrosa consecuencia: la desconfianza absoluta. Las personas empiezan a desconfiar del sistema, de las instituciones, del otro y finalmente de sí mismas. La capacidad de discernir verdad de manipulación queda dañada. Y una población que ya no confía en su propio juicio es una población fácilmente moldeable por nuevas fuerzas, nuevas narrativas, nuevos provocadores. Pero el coste más devastador es el que nunca se menciona: el vacío de poder. Cuando una rebelión destruye sin construir, cuando arrasa sin proponer, cuando desmantela sin prever, deja tras de sí una tierra fértil para algo mucho más destructivo. La llegada de líderes oportunistas, figuras autoritarias, mentes que vieron el caos como una oportunidad perfecta para ascender. Y aquí surge la ironía más oscura de todas. Muchas rebeliones que buscan libertad terminan abriendo la puerta a sistemas más restrictivos, más controladores, más manipuladores que aquello que intentaron derrocar. Es el ciclo del desorden. Romper para liberar, liberar para desestabilizar, desestabilizar para entregar el poder a quien estaba esperando en las sombras. Comprender este ciclo te permite ver con claridad lo que la mayoría no puede: que no toda oposición es liberadora, que no toda protesta es justa y que no toda voz de cambio es sincera. Al final, la verdadera pregunta no es ¿por qué empezó la rebelión? La pregunta es ¿quién se beneficia cuando todo termina reducido a cenizas? Y la respuesta nunca es tan evidente como parece. Sección 5. Más allá de la rebelión. ¿Cómo evitar el giro oscuro? Después de entender la anatomía de una rebelión, sus provocadores, su corrupción y sus consecuencias, surge una última pregunta. ¿Es posible evitar que la disidencia, algo esencial para el progreso humano, se convierta en un arma de destrucción? La respuesta, aunque incómoda, es sí. Pero requiere algo que la mayoría de las sociedades modernas ha olvidado: pensamiento crítico real, no el que presume serlo, sino el que incomoda, el que duda, el que cuestiona incluso aquello que suena bien. La primera herramienta es la más difícil:
aprender a escuchar lo que contradice nuestra visión del mundo. Los provocadores prosperan cuando la población solo quiere oír una parte de la historia. Así se construyen los bandos. Así se fortalece el odio. Así se corrompe la causa. La segunda herramienta es la autovigilancia emocional. Debes reconocer cuando la indignación se convierte en adicción, cuando el sentimiento de pertenencia se transforma en ceguera, cuando la rebeldía deja de ser una elección y comienza a ser una compulsión. La tercera herramienta, quizá la más poderosa, es rechazar la narrativa de enemigo. Porque cuando alguien te convence de que todo lo malo viene de un solo lugar, esa persona no te está liberando, te está entrenando. Y un ciudadano entrenado para odiar se convierte en un arma perfecta para cualquier agenda. Pero la clave final, la que conecta todo este rompecabezas, es entender que la verdadera fuerza no nace de un grupo que piensa igual, sino de individuos que piensan profundamente. Cuando la rebelión se acompaña de reflexión, puede cambiar sistemas. Cuando se acompaña de rabia y manipulación, solo cambia verdugos. Al principio te pregunté si la rebeldía puede ser una forma de manipulación, si detrás de cada lucha justa podría esconderse algo mucho más oscuro. Ahora ya lo sabes. El mayor peligro de la rebelión nunca fue la injusticia que intenta combatir, sino lo que ocurre cuando dejamos de pensar y permitimos que otros piensen por nosotros. Si este video te hizo cuestionar algo, si te incomodó, si te obligó a mirar la disidencia desde un ángulo más profundo, entonces ya diste el primer paso para romper el ciclo. Déjame un comentario con la frase «Ve más allá del ruido» para saber que estás aquí, con los ojos abiertos. Suscríbete a Sombras del Pensamiento y sigamos desentrañando la psicología oscura que gobierna los movimientos humanos, las decisiones colectivas y las sombras que nadie se atreve a mirar.